Hola, soy Marieli, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho de maíz tierno o torta de jojoto. La torta de jojoto, como le decimos en mi querida Venezuela, no es otra cosa que un bizcocho de maíz tierno o de choclo, como lo llaman al maíz en algunos otros países. Tiene como característica que lleva adicionalmente queso, así que esta receta venezolana que les comparto hoy es realmente deliciosa. Otra de las características de este bizcocho es que es muy rápido de hacer y el queso es completamente opcional. Así que, vamos con la receta. Bizcocho de maíz tierno o torta de jojoto. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. Para hacer esta receta te puedes valer de la mazorca de maíz entero, también puedes utilizar estos maíces que ya venden precocidos o si quieres o prefieres puedes utilizar también maíz en lata. He utilizado una mazorca de maíz precocido y le he sacado todos los granos a 4 de ellas hasta obtener 260 gramos de maíz. Este grano de maíz recuerda que lo puedes sustituir por un maíz en lata o de la mazorca que está sin cocinar. Ahora lo colocamos en una batidora o un procesador de alimento junto 125 mililitros de leche entera y una cucharadita de esencia de vainilla. Para esta receta estoy usando aceite vegetal, pero lo puedes sustituir por mantequilla o margarina derretida. Incorporamos 80 mililitros de aceite vegetal o de margarina derretida y licuamos a velocidad media hasta que esté el grano de maíz completamente deshecho. En el bol de la batidora vamos a colocar 4 huevos tamaño L. Para batir usaremos el globo y le vamos a incorporar un cuarto de cucharadita de sal y batimos a máxima velocidad. Sin dejar de batir, incorporaremos en forma de lluvia 140 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Pasados 5 minutos, nuestra mezcla habrá duplicado su tamaño y estará bien esponjosa, obteniendo el conocido punto de letra. Ahora uniremos nuestras dos mezclas. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de una espátula de silicona y el movimiento con el que la vamos a unir es envolvente y muy suave, ya que no queremos que se bajen los huevos que hemos montado. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar media cucharadita de canela en polvo junto con 70 gramos de harina de trigo tipo todo uso. Adicionalmente incorporamos 80 gramos de harina de maíz. Puede ser la amarilla o la blanca, según sea tu preferencia. Y una vez esté todo perfectamente tamizado, incorporamos a nuestra mezcla suavemente y con movimientos envolventes. El queso que recomiendo para esta receta es el queso tipo paisa. Si estás en Venezuela lo conoces bien, de lo contrario te explico. Es un queso blanco que simplemente es blando pero que se puede rallar. Así que tiene una textura ideal para poder rallarlo. Y si estás en España, estoy utilizando para esta receta el Ventero Light, que tiene la textura perfecta para realizarla. La cantidad de queso a incorporar es de 100 a 150 gramos según sea tu preferencia. A mí, como me gusta mucho con el queso, le he colocado 150 gramos. El queso lo puedes aplicar o en conjunto con toda la mezcla o simplemente una vez ya coloques tu preparación en el molde, colocarlo como una corteza superior para que quede dorada. Esa preferencia en esta oportunidad la he realizado revolviendo con toda la mezcla, pero si lo deseas puedes darle ese acabado con el queso tostado que también es muy bonita y deliciosa. A un molde de 18 centímetros de diámetro le estoy colocando spray desmoldante, para la base papel de hornear y así evitar de que mi bizcocho se pegue. Para el contorno del molde voy a colocar papel de aluminio para evitar que la mezcla se me escape. Te recomiendo utilizar moldes desmoldables para así poder sacarlo con mayor facilidad. Y ahora incorporamos nuestra mezcla dentro del molde.
Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Es importante incorporarla con suavidad y una vez esté en el molde, alisar la parte superior, dándole algunos golpecitos secos sobre la mesa y llevamos a hornear. Si lo prefieres, también puedes colocarle esa capa de queso que te mencioné antes, justo en este momento, e inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados con calor solo bajo y la rejilla justo en la mitad. El tiempo que he estado horneando este bizcocho es de 70 minutos, pero te recomiendo, si pasado los 40 minutos se te dora mucho el bizcocho por arriba, cubrirlo con papel de aluminio o papel de hornear y esperar que el bizcocho, al pincharlo con un palito, el palito salga limpio y seco. Una vez listo, te muestro la diferencia, cómo quedará tu pastel sin el queso y cómo queda con la corteza de queso. Una vez listo, sacamos nuestro bizcocho del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla durante unos 20 minutos antes de voltear. Antes de desmoldar, te recomiendo pasarle un cuchillo por todo el borde o una espátula para así confirmar de que no esté pegado. E inmediatamente retiramos nuestro bizcocho de la base y lo dejamos sobre una rejilla para que enfríe bien. Como puedes apreciar, este es un bizcocho precioso, parejito y es realmente increíble su textura. Si le colocas la corteza de queso, mira la apariencia tan vintage y rústica que tiene. He cortado una porción de este pastel para que veas su increíble miga, que es suavecita. Esta torta de jojoto se mantiene perfecta a temperatura ambiente durante 3 días. Te recomiendo mantenerla ya sea en un bol de cristal con tapa o en un bol de plástico de cierre hermético o una lata bien cerrada para que así nuestro bizcocho no se seque. Esta es una receta realmente deliciosa, maravillosa para compartir en familia, aunque si lo deseas, también este pastel lo puedes utilizar para layer cake. Como puedes observar, el bizcocho con el queso en la parte superior tiene un aire rústico y si lo corto con un tenedor es suavecito y delicado. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, por favor regálame un like y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Si realizas la receta, recuerda etiquetarme, que estoy en las redes sociales como Ponquecitos and Cakes. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. ¡Chao!